Muy buenos días, profesor y compañeros de la práctica discontinua del P8 2019. Yo soy el estudiante Alexander José Llerena Bravo y en esta oportunidad les voy a explicar los instrumentos de evaluación que vimos en la semana 7. Pero antes de ello vamos a pasar a la definición. ¿Qué cosa es un instrumento de evaluación? El instrumento de evaluación es una herramienta o un material concreto que le permite recoger evidencias al docente tanto para evaluar una competencia o un desempeño. A su vez, estos instrumentos de evaluación se dividen en dos categorías. La primera es para evaluar los desempeños a través de evidencias y el segundo es para verificar el nivel de logro alcanzado por el estudiante. Como pueden apreciar aquí, para la primera categoría nos presenta a un instrumento que se llama el portafolio. ¿Y en qué consiste este instrumento? Lo que permite es a los estudiantes poder recopilar toda una serie de información o productos que presentó durante ese periodo escolar. Y lo que le permite al docente es poder recoger también a su vez toda esa información y poder evaluar el desempeño. Bien, ahora pasamos a la segunda categoría, que es el nivel de logro alcanzado por el estudiante. Aquí nos presentan dos instrumentos. El primero que vamos a ver se llama, ¿cómo se llama? Así es, lista de cotejo. Muy bien, se llama la lista de cotejo. Y aquí yo he enfocado este instrumento específicamente para el área de matemática, para el tema de gráfico de barras. Como pueden apreciar aquí, tenemos 6 indicadores o ítems y la importancia de este instrumento que presenta una naturaleza dicotómica, o sea, es decir, solo se limita a poner un sí o un no, o si desean podemos poner logrado y no logrado. Aquí tenemos los indicadores, por ejemplo, que he colocado para evaluar lo que es el gráfico de barras. El primero es, identifica los datos y los representa en un gráfico de barras. El segundo es, comprende la definición de un gráfico de barras. El tercero es, participa en la construcción de su aprendizaje. El cuarto, se expresa oralmente utilizando un lenguaje matemático. Luego tenemos, procesa la información y comunica sus avances. Y por último, resuelve problemas con el gráfico de barras de acuerdo a su entorno y comunica resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el docente? Evaluando este tipo de indicadores, según cómo se presente y haya recopilado la información en esa sesión de aprendizaje, supongamos que para el primer indicador el estudiante logró hacerlo, entonces vamos a marcar solamente con un aspa y lo marcamos en sí. Luego para el segundo indicador nos dice, comprende la definición de un gráfico de barras, y si efectivamente lo hizo y presentó de esa manera el estudiante, entonces el docente también va a marcar un sí. Luego tenemos, si el estudiante participa o no en la construcción de su aprendizaje. Si lo hizo, entonces marcamos un sí. Luego tenemos, se expresa oralmente utilizando un lenguaje matemático. Supongamos que en esta ocasión el estudiante no lo hace. Bueno, entonces vamos a marcar un no. Luego tenemos, procesa la información y comunica sus avances. Si lo hace el estudiante le marcamos un sí. Y por último, resuelve problemas con el gráfico de barras de acuerdo a su entorno y comunica sus resultados. Si lo hace también marcamos un sí. Eso vendría a ser en cuanto al apartado de la lista de cotejo. Pero también tenemos otro instrumento. ¿Y cómo se llama este instrumento? Se llama rúbrica. ¿Y qué cosa es la rúbrica? La rúbrica viene a tener un apartado más complejo y completo que la lista de cotejo. ¿Pero por qué? Ya que aquí, como pueden apreciar, tiene los niveles de logro, tiene sus indicadores, al igual que acá,
pero la redacción de cada uno de estos niveles de logro es un poco más específica. Por eso les digo que es más complejo y completo que esta anterior. Aquí pueden apreciar que de acuerdo al nivel de logro va escalando, va a tener cierto grado de dificultad. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer nivel de logro que es insuficiente, luego tenemos regular, seguido de ello tenemos bien y por último muy bien. Aquí pueden apreciar lo que viene a ser el indicador número 1, que se llama reconoce la estructura de una obra de teatro y su diferencia de los cuentos. Entonces, ¿qué voy a evaluar en esta oportunidad? El área de comunicación, lo que es la adaptación de un cuento a una obra de teatro. Continuamos con el segundo indicador, esquema de planificación de una obra de teatro. El tercero es borradores de una obra de teatro. El cuarto es interpreta un texto adecuadamente al leerlo en voz alta. Y por último, trabaja en equipo para adaptar un cuento a una obra de teatro. Entonces, aquí les presentamos los indicadores o los ítems y en este apartado tenemos los niveles de logro. Hay que tener mucho cuidado con la parte de la redacción, ya que hay que ser específicos y además aumentarle cierto grado de dificultad. Por ejemplo, aquí tenemos insuficiente, que nos dice, no conoce la estructura de una obra de teatro y su diferencia de cuentos. Luego tenemos para poner regular, ¿qué cosa debo colocar? O escribir, reconoce las partes esenciales de una obra de teatro, pero no logra diferenciarla del cuento. Entonces ya van notando que hay una cierta diferencia, mínima, pero hay. Luego tenemos bien, ¿qué dice? Reconoce la mayor parte de la estructura de una obra de teatro y algunas diferencias del cuento. O sea, como que ya está, pero aún le falta un poco. ¿Y qué es lo que le falta? Eso lo vamos a ver aquí en el nivel de logro llamado muy bien. O sea, aquí el estudiante ya reconoce la totalidad. O sea, miren la diferencia de términos. La totalidad de la estructura de una obra de teatro y las diferencias de los cuentos. Entonces, cuando el estudiante haya logrado este nivel de logro, se le va a colocar muy bien. Y así sucesivamente para los otros indicadores que quedan aquí. Entonces, nuevamente, a modo de recopilación, tenemos estos tres tipos de instrumentos. Tenemos la parte del portafolio, que viene a ser la primera categoría, ¿no?, en la cual se divide solamente para recoger las evidencias de los estudiantes. La segunda categoría, que viene a ser ya para evidenciar el nivel de logro alcanzado por ellos. Un instrumento que es muy básico y a la vez que se utiliza mucho por la facilidad en su construcción es la lista de cotejo. Recordemos que tiene una naturaleza dicotómica, que responde a un sí o a un no. Y a un instrumento que es un poco más complejo en su construcción por el nivel y por el tiempo que uno le dedica a redactar cada una de estas descripciones. Pero es mucho más completo y nos permite también evidenciar cómo está nuestro estudiante, cómo es que está aprendiendo. Entonces, por eso se recomienda utilizar, dependiendo del tema que voy a enseñar en mi sesión de aprendizaje, utilizar bien la lista de cotejo, una rúbrica o si no los dos. Pero todo esto va a depender del tema que voy a presentar en mi sesión de aprendizaje. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta explicación. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención.